Narciso era un joven muy guapo. Su belleza llamaba la atención de todos desde que era pequeño. Pero se decía que era muy vanidoso y creído, y despreciaba a quienes lo admiraban. Nació porque su madre Liriope, una hermosa ninfa, fue abusada por el dios del río Cefiso. Cuentan que un día Liriope se estaba bañando en las aguas del río dominado por Cefiso. Cuando el dios vio lo linda que era la ninfa, no pudo resistirse. Movió las aguas con fuerza para atraparla y hacer lo que quería con ella. Así, tiempo después, Liriope tuvo a Narciso. Como era tan guapo, muchas mujeres se le declaraban y lo llamaban el hombre más apuesto. Halagos que su vanidad creía merecer completamente. Pero él nunca se interesó por ninguna. Se hizo costumbre rechazar a cualquier mujer bonita que se le cruzara en el camino, porque para Narciso nada era suficiente, ni estaba a la altura de su extraordinaria belleza, y aunque nunca había visto su reflejo, sabía que era un ser hermosísimo, así como rechazaba sin piedad a las mujeres y hombres que lo amaban, rompiéndoles el corazón con su tremenda arrogancia. Cefiso, queriendo saber el destino de su hijo, consultó a un oráculo que le dijo: Narciso vivirá mucho tiempo siempre que nunca vea su reflejo. Entonces, el dios del río prohibió rotundamente que su hijo viera su reflejo, quitando todos los espejos, charcos de agua y cualquier cosa que pudiera reflejarlo y ponerlo así en peligro. Pasaron los años y para el apuesto joven no existía en el mundo otra persona tan arrebatadoramente bella como él que pudiera conquistar su vanidoso corazón. Sin embargo, una ninfa llamada Eco lo intentó con todas sus fuerzas. Ella tenía el extraordinario don de pronunciar las palabras más bonitas y cautivadoras jamás escuchadas. Este increíble don había llamado la atención del mismísimo Zeus, el rey de los dioses, que hacía que Eco distrajera con su elocuencia a su esposa Hera, mientras él coqueteaba descaradamente con otras mujeres. Pero un día, por desgracia, Hera descubrió los engaños y las infidelidades de su esposo Zeus y de su cómplice Eco. Ciega de ira, celos y rabia, la diosa castigó cruelmente a la pobre ninfa, quitándole su lindo don de la palabra y condenándola a solo poder repetir la última palabra que alguien dijera en su presencia. Después de recibir esta terrible maldición, Eco ya no era la misma ninfa de antes, sus días se llenaron de una tristeza infinita y se alejó de todo contacto humano, pues solo podía repetir la última palabra que le decían como un triste y vacío eco. Se alejó tanto de la gente que los lejanos y solitarios parajes por donde andaba quedaban envueltos en un silencio sepulcral y espeluznante. Pero un día se cruzó por casualidad con Narciso, un joven tan cautivadoramente apuesto que caminaba sin rumbo fijo por esos agrestes territorios. Ella quedó maravillada e hipnotizada con su extrema belleza, pues sus ojos nunca antes habían visto a un ser tan divino, perfecto y arrebatador. Aunque deseaba con todas sus fuerzas poder estar entre sus fuertes y musculosos brazos, no se atrevía a acercarse ni un solo paso. Eco tenía un pavor enorme e insuperable, pues lo único que podía hacer era repetir la última palabra pronunciada como un triste y vacío eco. Y el inmenso temor a ser rechazada y humillada por el hermoso joven era demasiado grande para poder soportarlo. Desde ese fatídico día, quedó profunda e irremediablemente enamorada de Narciso y lo siguió en silencio a todas partes a donde fuera, admirándolo a prudente distancia sin que su amado se diera cuenta jamás de su presencia furtiva. Pero durante uno de los solitarios paseos del esbelto y atlético muchacho por esas agrestes e inhóspitas soledades, la ninfa cometió un grave e imperdonable error. Sin darse cuenta, pisó descuidadamente unas ramas secas que crujieron estrepitosamente bajo sus pies, advirtiendo a Narciso de su oculta presencia cercana. En ese preciso instante, el gallardo joven se puso instintivamente a la defensiva y con una voz imponente, grave y profundamente amenazadora gritó: ¿Hay alguien ahí? Eco, obedeciendo sin remedio su maldición, no tuvo más opción que repetir mansamente: ahí, ahí. Desconcertado por esa críptica y misteriosa respuesta, el joven apuesto siguió increpando con tono demandante y autoritario: Entonces ven aquí y muéstrate ante mí de una vez. Al ver que él estaba en una postura muy seria, desafiante y amenazante, la pobre Eco sintió que su corazón se le iba a salir del pecho de la impresión, pero aún así, reuniendo todo su valor,
se decidió finalmente a salir de su escondite, con los brazos abiertos y el corazón rebosante de esperanza y anhelo, dispuesta a poder abrazar por primera y única vez a tan hermoso y escultural joven objeto de su máxima adoración. Pero en cuanto Narciso divisó la identidad de su acosadora, se alejó de ella con una expresión de profunda amargura, repulsión y asco en su perfecto y bello rostro. En este desastroso, desesperado y angustioso apuro, sintiendo que su única oportunidad de conquistarlo se le estaba escapando de las manos, Eco le solicitó desesperadamente ayuda a todas las criaturas y animales del bosque para que la auxiliaran a expresar sus puros, intensos y arrebatados sentimientos hacia el hermoso joven vanidoso, pensando ingenuamente que si lograba de alguna manera explicarle con señas y gestos todo el profundo amor que ella sentía por él desde el fondo de su destrozado corazón, quizás Narciso la entendería y la aceptaría para corresponderle al fin su pasión. Después de unos largos, intensos e interminables minutos de esfuerzo, llanto, desesperación y angustia, logró por fin que el vanidoso y presumido muchacho captara y entendiera que le declaraba apasionada y elocuentemente su ardiente amor incondicional con las únicas y pocas palabras que le permitía repetir su maldición. Sin embargo, su amado Narciso, lejos de conmoverse o sentir la más mínima lástima por la pobre ninfa, se echó a reír a terribles y burlonas carcajadas que resonaron en todo el bosque, pues como siempre, pensó que ella no era digna en absoluto, ni estaba ni remotamente a la altura de su extraordinaria e inigualable belleza varonil. Eco, devastada y destruida hasta lo más profundo de su puro ser por el cruel, hiriente y despiadado actuar de su amado, salió huyendo sin rumbo fijo y sin mirar atrás, escapando tanto como pudo de ese lugar maldito, con el corazón destrozado en 1000 pedazos, como todos aquellos que osaban declararle su amor a este ser vanidoso e inalcanzable. Finalmente, envuelta en un mar de lágrimas infinitas e inagotables, la pobre y desventurada ninfa entró a una oscura, lóbrega y tenebrosa cueva rocosa donde se quedaría sepultada por toda la eternidad, desvaneciéndose poco a poco en las sombras, hasta que lo único que quedó de ella fue su voz fantasmal, condenada eternamente a repetir la última palabra que alguien pronunciara en su presencia. Por varios años más, el apuesto pero sumamente odioso y despreciable Narciso estuvo protegido por su padre Cefiso ante la profecía que lo condenaba irremediablemente a morir si llegaba a ver su propio reflejo. Sin embargo, un trágico y fatídico día, el vanidoso e insensible joven al fin vio llegar su merecido final, pues una hermosa ninfa diferente, ya harta y cansada de presenciar la arrogancia, vanidad y soberbia extremas de Narciso, sus constantes y crueles rechazos desalmados a todo pretendiente que osaba declarársele, y el odioso e inmenso ego enfermizo que poseía y exhibía sin el más mínimo pudor, se arrodilló y clamó desesperadamente a los dioses para que ahora fuera él mismo quien sufriera el mismo insoportable rechazo que tantas veces había infligido implacable y despiadadamente a sus incontables admiradores y admiradoras con su tremendo desprecio. Esta ninfa suplicaba con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado que así como Narciso había destrozado, pisoteado y roto sin piedad alguna el frágil corazón de tantas personas ilusas que tuvieron la osadía de enamorarse de él a lo largo de su vida por culpa de su enfermiza e insaciable soberbia y ego desmedido, así también debía ser él quien padeciera a su vez un tremendo, insoportable y justiciero sufrimiento por causa de esa misma vanidad y arrogancia idolátrica que lo consumían día y noche hasta los tuétanos. Este poderoso y sentido clamor de divina justicia retributiva llegó directo a los oídos de la diosa Némesis, la deidad considerada la más justa, equitativa y recta, encargada de impartir equilibrio, solidaridad y sobre todo venganza justiciera. Incluso se decía que impartía su tremenda y merecida justicia sobre todos aquellos mortales que como Narciso se mostraban vanidosos, altaneros y egolatras en grado extremo y superlativo sin ningún freno ni límite. Por ese justo motivo de soberbia y arrogancia sin medida alguna, Némesis fijó su implacable atención en el odioso caso del vil y detestable Narciso. El apropiado y merecido castigo para el vanidoso muchacho sería uno que absolutamente nadie se esperaba ni podría haber imaginado. La diosa encantó mágica y poderosamente las aguas del río por donde solía pasear el hijo de Cefiso, para que, cuando Narciso mirara por primera vez de casualidad su reflejo en ellas,
se enamorara perdida, loca e irremediablemente de sí mismo y de su propia imagen, reflejada en una espiral inmunda de pasión autoerótica, narcisismo y egolatría llevados al paroxismo. Y así fue como sucedió aquel día fatídico durante uno de sus habituales paseos solitarios a la orilla de ese río cristalino. El apuesto pero odiado joven pudo ver al fin su propio reflejo por primera vez en su vida, admirando una belleza hasta entonces completamente desconocida, insospechada e inadvertida para él. Narciso se enamoró al instante y de manera avasalladora de su propia imagen reflejada con una intensidad, una pasión y un desenfreno arrolladoras e inauditas. Había quedado total, absoluta y completamente embrujado, hechizado y encantado por su propia figura e impresionante apostura, exclamando haber encontrado por fin en ella, en ese maldito reflejo espectral, aquello que nunca vio jamás en ninguna otra persona. Una gran e inigualable belleza tan delicada, pura, cautivadora y perfecta que nadie más en el mundo podía siquiera intentar poseer ni remotamente. Después de haber conocido su reflejo y su propia gloria por primera vez en esas aguas mágicas, no quedó más que angustia e insaciable deseo carnal en su corazón envilecido, porque por más que intentaba frenética y desesperadamente abrazar, acariciar y tocar aquella imagen divina, el reflejo se deshacía y desvanecía entre sus dedos frustrados una y otra vez, convirtiéndose en simples ondas en la superficie del agua, impidiendo cruelmente que alcanzara su lasciva meta. Así fue como el justo y merecido castigo de Narciso por su vanidad e inhumanidad sin límites comenzó. Ya no podía dar ni recibir el amor desenfrenado, pasional y delirante que deseaba y anhelaba desesperadamente de su propio reflejo idolatrado. Ya no tenía consuelo alguno, pues por primera vez sufría de un amor enfermizo e imposible con su propio ser imaginario con el corazón destrozado. Su tristeza, agonía y desesperación por no poder tener, abrazar y poseer a su amado ser, lo llevaron indefectiblemente a la conclusión más racional: arrebatarse la vida, pues ya no podía continuar viviendo en un mundo donde su amor era simplemente imposible de alcanzar, era una utopía, un sueño inalcanzable y fatal. Allí, en ese lugar junto a las orillas de aquel río encantado donde conoció por primera y única vez el verdadero amor inextinguible e igualmente los tormentos del desamor y la muerte, el cuerpo sin vida del hermoso pero vanidoso Narciso quedó tendido para la eternidad, y en ese mismo sitio donde yacía inmóvil su cadáver, brotaron milagrosamente unas hermosas y fragantes flores silvestres de un blanco impoluto e impecable, con un aroma dulce y embriagador que llevarían desde entonces y para siempre el nombre de aquel que un día fue el hombre más bello y vanidoso sobre la faz de la tierra.